Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta continuación del taller No Vendes Tours, Creas Experiencias, Liderazgo y Comunicación para Destacar. Bienvenidos, esto se hace en colaboración con Consultora Sumar Más Chile. Y bueno, este taller vamos a hacerlo de una media horita, ¿cierto? Se llama Oratoria y Creación de Pitch para Emprendedores Outdoor. Hecho por mí, ¿cierto? Pamela Pérez, que soy de profesión fonoaudióloga, soy políglota y soy directora también de una academia de comunicación, empoderamiento e idiomas acá en la ciudad de Concepción. Así que les voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a hablar, obviamente, un poco más breve que el taller en el que pudieron participar las personas en modalidad presencial, pero le vamos a sacar el mismo jugo, así que no se preocupen, ¿ya? Primero que todo, presentarme, ¿cierto? Un poco más en detalle. Soy emprendedora, soy coach social, soy equinoterapeuta, me especializo en neurodivergencia, en TEA, TDAH, líder en empoderamiento, liderazgo y coaching asistido con caballos. Nos dedicamos a empoderar a las personas también para poder vivir experiencias que les ayuden a conectar tanto con ellos mismos como con las otras personas, que es lo mismo finalmente que termina ocurriendo cuando uno toma una experiencia distinta. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Y bueno, también soy ex líder internacional en viajes experienciales en Sudamérica. Y yo creo que allí viene también una parte súper importante de la historia de vida personal y de por qué estamos haciendo este taller y por qué es tan importante que uno también abrace su historia, sus raíces, lo que tiene dentro para poder compartir afuera, ¿cierto? Y también desde las posibilidades que tiene uno desde observar afuera, conectar con otros para que nosotros a través de la empatía podamos compartir experiencias, podamos diseñar experiencias que sean inolvidables, ¿ya? Yo acá, bueno, cuento un poco de mi historia personal. Yo estudié fonoaudiología, comencé estudiando en Concepción, terminé en Santiago, yo tengo TDAH, así que siempre fui muy inquieta, sigo siendo muy inquieta, no se quita. Y en esta búsqueda de vida, al terminar mi carrera, yo me fui a viajar. Yo tenía un emprendimiento de ropa y vendí todo y me fui a viajar. Desde ahí descubrí una forma de vivir que era muy distinta a lo tradicional, que era a través de los voluntariados. Entonces, en estos voluntariados tú hacías canje, te daban alojamiento, comida y tú a cambio retribuías trabajando unas 5 horitas diarias, de lunes a viernes, y te daban muchas veces los fines de semana libres. Para mí, que era más joven, estaba en búsqueda de experiencias, fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir, porque fue ahí como me puse a prueba todo el tiempo y me daba cuenta mientras viajaba de cómo uno va conociendo los lugares a través de las personas, a través de la comunicación, a través de los idiomas, y también cómo uno va conectando con todo lo que uno va viendo, las diferentes culturas, las distintas formas de expresarse, las distintas formas de acercarse a un otro, que obviamente también aplicando la visión de la carrera que estudié, me permitía abstraer mucha más información de cómo funcionaban los sistemas de comunicación, ¿ya? Y bueno, desde ahí es que finalmente, bueno, a mí siempre me ha apasionado el turismo, me encantan todo lo que son las actividades outdoor. Aquí no lo dice, pero también practico escalada deportiva, tanto en roca como en boulder. Me gusta mucho andar en bicicleta en el cerro, me gusta el SUP, me gustan todas las actividades que te permitan estar en la naturaleza. Y desde esta búsqueda, ¿cierto?, de voluntariados y trabajé en hostel, guiando personas por tips, un millón de cosas que uno ve y uno se atreve a hacerlas, fue que me entero que había una empresa australiana que necesitaba tour leaders en Sudamérica. En ese momento estaba en Europa, estuve viajando por Europa, norte de África. Y bueno, ahí estaba en Italia cuando me dicen que había una empresa australiana que necesitaba tour leaders de Sudamérica, en Sudamérica, para viajar entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Soñado todo esto. Yo estaba en Italia trabajando en un hostel, le conté a la dueña del hostel que estaba esta oportunidad, y me dijo, postula, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero en mi cabecita, era más joven, yo pensaba que yo no iba a quedar porque, según yo, no hablaba inglés, estaba trabajando en inglés en ese momento. Según, o sea, claro, pero no al nivel que quizás ellos esperaban. Segundo, que yo
nunca había estudiado turismo, entonces como yo no había estudiado turismo, no tenía la posibilidad de poder trabajar en turismo, ¿ya? Entonces se me vinieron muchas creencias limitantes, pero lo hice igual. Entonces yo creo que ahí también buena cosa, uno puede tener ciertos pensamientos, pero no tiene que permitir que a uno le domine el miedo, jamás. Uno tiene que ir, se prepara, se prepara. Así que ahí, bueno, me puse a estudiar más inglés, prepararme, me llamaron a la entrevista en inglés, y finalmente en 10 días me dicen, comienzas tu trabajo en Buenos Aires, Argentina, te explicamos, etcétera. El trabajo consistía en trabajar en Torres del Paine, en Ushuaia, en Mendoza, Buenos Aires, Río de Janeiro, Isla Grande, Viña del Mar, entre tantos otros lugares hermosos. En el glaciar Perito Moreno había una actividad que teníamos incluida, que era ir al ver el glaciar Perito Moreno, enorme, tremendo, las cataratas de Iguazú. Fue para mí soñado, estuve 4 años casi trabajando en eso, y eso me permitió poder entender cómo funciona el mundo de la comunicación, el mundo del turismo y los diferentes roles que se cumplen dentro del diseño de rutas turísticas, de experiencias turísticas, y de cómo uno, a través de la comunicación, a través de saber actualidad, qué es lo que está ocurriendo, del diseño de rutas, de hacer partícipe todo el ecosistema que está alrededor de esto, para poder hacer educación, ¿cierto? Y poder levantar buenas propuestas, es que me permitió después de que llegó la pandemia, porque cuando llegó la pandemia lo primero que murió fue el turismo internacional. Ahí yo quedé obviamente sin trabajo, porque nadie pensaba que esto iba a durar tanto tiempo, pero fue así. Entonces la empresa ya a los 4 meses nos desvinculan, nos indican que no nos van a seguir llamando, que está complicado el mundo. Y bueno, ahí yo me devuelvo a Chile y me pongo a pensar en qué hacer. Y bueno, ahí es donde nace esta academia LINAC, que quiere decir Liderazgo e Innovación en Nuevas Áreas de Capacitación, donde lo que se promueve acá es justamente la comunicación desde el vínculo contigo mismo, contigo misma, con las palabras que tú eliges para hablar contigo mismo, contigo misma, y con la selección de vocabulario y el relato que vas a elegir para contar las historias que tú elijas contar. Porque finalmente vas a terminar siendo el relator o relatora, ¿cierto? O quien va a proponer las bases para que otro relator o relatora pueda contar la historia de lo que está detrás de las rutas que ustedes están diseñando o que están trabajando. Así que felices de poder compartir esta experiencia de vida, esta información con ustedes, y que lo aprovechen, que lo disfruten y que hagan la tarea, porque a ustedes se les envió una pauta, ¿ya? Acá, bueno, vamos a pasar algunas diapositivas porque tenemos poquitito tiempo, ¿cierto? Pero nos enfocamos bastante en lo que es la comunicación y la oratoria, que finalmente lo que enseña es la disciplina del arte de hablar con elocuencia para comunicar de forma eficaz y persuasiva. Para poder comprender esto, nosotros tenemos siempre que pensar que nosotros vamos a ser, en un acto comunicativo, vamos a ser emisores, receptores, ¿cierto?, de mensajes que están acá al medio. Y para eso es importante que nosotros seamos conscientes que no todas las personas tienen nuestro mismo nivel de conocimiento, ya que pueden ser superiores a nosotros o inferiores a nosotros, pero nosotros debemos saber poder comunicar este mensaje para que tanto personas que tengan más habilidades de comunicación, que tengan más actitud, más conocimiento, que tengan un sistema social que promueva, ¿cierto?, el poder entenderse, el poder escuchar, que la cultura también lo permite, que ellos nos entiendan. Pero también para que las personas que tienen menos habilidades de comunicación, que son más tímidas, quizás que no preguntan, quizás que saben menos respecto al lugar donde que están visitando, nosotros siempre tenemos que lograr hacer que este mensaje que está acá logre ser comprendido tanto por personas que sepan más que nosotros como personas que sepan menos que nosotros. Y para eso hay que trabajar en la empatía, ¿ya? Acá un ejemplo muy claro que les dimos en clases era que muchas personas cuando van a las rutas o a viajes de montaña, sobre todo lo que son experiencias fuera de la ciudad, las personas sienten mucha incertidumbre. De hecho, lo vamos a ver acá en la diapositiva. Buscan, ¿cierto?,
experiencias auténticas, buscan sentir seguridad, buscan conocer historia. No siempre, pero sí muchas veces va a depender en realidad de ustedes, de cómo quieran transmitir la historia, ¿cierto? Buscan conexión humana, pero ellos también se están enfrentando a desafíos de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad, de no saber qué ponerse, de no saber qué llevar, no saber qué guardar en la mochila, de que no se les vaya a quedar algo, no saber si sus zapatillas son óptimas o no, hay que llevar o no hay que llevar guantes, como me he visto, hay gente que va muy abrigada a la montaña, y si van a hacer un sendero, cierto trekking, y si vamos con ropa demasiado gruesa, va a ser súper incómodo después, va a ser pesado, entonces aquí es donde ustedes pasan a formar parte súper importante de la experiencia que ellos viven. Porque aquí ustedes justamente son guías. Hay que guiarles y siempre guiarles con amor, con empatía, no desde la burla, no desde hacer sentir ignorante al otro. En mi experiencia trabajando en turismo, lo vi en algunas ocasiones, o reírse de forma un poquito burlesca de los pasajeros que son más lentos para subir montañas, o reírse con el colega, eso igual queda feo y la persona también lo siente. Entonces, siempre hay que ser íntegros en esas materias porque ustedes están enseñando, les están abriendo las puertas a un mundo que probablemente las personas no conocen. Y esa experiencia puede marcar definitivamente un antes y un después, puede marcar un definitivamente tengo que volver o no. Yo a esto no voy nunca más. Entonces, hay que hacernos responsables, empoderarnos del rol que llevamos dentro de nuestras excursiones, de nuestras actividades, para poder diseñarlas y hacerlas de la forma más prolija posible. Acá, ¿qué pasaría, cierto, si nosotros encontramos en Internet estas noticias? O sea, Chile es aventura. Por séptima vez el país vuelve a coronarse como el mejor destino de aventura del planeta en los World Travel Awards. Esto en diciembre del 2025. O sea, literal, hemos sido premiados, reconocidos mundialmente por años, porque tenemos los mejores destinos turísticos. Vivimos en un paraíso, de norte a sur. Tenemos una belleza despampanante que no se encuentra en todos los países. Entonces tenemos que creernos el cuento. ¿Por qué? Porque si quizás antes no se promovía tanto el turismo, quizás antes estábamos muy dejados a la manito de Dios en materias de políticas públicas, de financiamiento, de escuchar nuevas ideas. Ahora está muy en boga la innovación, por ende todo lo que ustedes puedan añadir a sus rutas, a sus experiencias, son rutas de experiencia, todo lo que les pueda dar un valor agregado ahora sí está siendo considerado. Entonces, atrévanse a soñar, atrévanse a ser creativos, atrévanse a ordenar bien los viajes, piensen en todo lo que podrían requerir, ¿cierto? Anoten las cosas, ordénenlas en una pauta, tengan una minuta de qué le van a mostrar al turista. Ahí yo les decía que de pronto igual está bueno. Uno puede hacer una imagen con la IA en el ChatGPT, con el checklist para ir a la montaña. Ahí ustedes, cómo vestirse para ir a la montaña, ustedes elegirán qué les van a recomendar a sus usuarios, a sus clientes. Pero, o sea, con esta primicia podemos creernos la muerte y podemos hacer lo que queramos con nuestras rutas para poder venderlas, para poder diseñarlas, siempre obviamente en el sentido de la responsabilidad y de promover lo hermoso que es nuestro país, acá mismo. Bueno, esto no lo vamos a leer tan en detalle, ustedes ya tienen la presentación, pero lo que les comentaba, o sea, en los últimos 10 años, Chile ha alcanzado 11 estatuillas en la competencia mundial, 7 de mejor destino de turismo de aventura y 4 de mejor destino verde, y ustedes están en uno de ellos. Entonces, es súper importante. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que comprender que nosotros estamos dando un servicio, y el servicio es atención al cliente. Entonces, tenemos que prepararnos en tolerancia a la frustración. A veces van a trabajar con personas quizás que van a estar molestas, que van a estar enojadas, que van a estar cansadas, pero les dura un rato. No es con ustedes. Ustedes acá sirven al cliente, sirven, le atienden. Entonces, para eso uno también se tiene que preparar, para poder otorgar y brindar un buen servicio. Imagínense, ya vamos a seguir, y ahí vamos a hablar de más ejemplos. Miren, acá estaba la pauta, no me había acordado que la había agregado acá, así que ahí uno siempre puede ir anticipando, ¿ya?
Para que nosotros podamos comprender, lo que les decía mucho en clases, es que para entender el mundo en el que nos movemos hay que comprender el lenguaje, ¿ya? Las aves tienen lenguaje, ¿cierto? Vuelan todas para un lado, migran dependiendo de comida, condiciones climáticas, todo, y se organizan y tienen sus sistemas de comunicación para ir para allá. Las ballenas tienen otros sistemas de comunicación. Las abejitas tienen otro sistema de comunicación. Las hormiguitas, cuando se organizan, ¿cierto?, para poder hibernar, también tienen un sistema de comunicación. Y el nuestro, los seres humanos, para poder comprenderlo, lo vamos a entender desde las bases de la fonoaudiología y desde los niveles del lenguaje, que son 4. Primero que todo, ¿cierto? El fonético. Fonológico, la vamos a hacer cortita en este punto. Los sonidos del habla. Cómo nosotros articulamos, ¿cierto? Producimos los sonidos del habla. Para ello es muy importante la articulación, la modulación, la dicción. Hablar claro, no hablar con vergüenza. Nosotros en Chile, todos los chilenos, todas las chilenas, hablamos usualmente sin modular. Entonces, cuando uno no modula, se pierde la información. Ustedes van a ser guías, tienen que hablar firme, fuerte y claro, ¿ya? Porque así uno va previniendo que haya malos entendidos. Luego pasamos al nivel léxico-semántico, ¿ya? Que es el manejo del vocabulario que ustedes van a manejar. Entonces, por ejemplo, si yo soy guía de avistamiento de aves y vamos a hacer una actividad de avistamiento de aves, por supuesto que yo tengo que tener más acceso al léxico respecto a distintas aves que vayamos a ver, lenguaje un poco más técnico para poder transmitirle eso a los turistas, ¿cierto? Y también encontrar un punto de unión entre el lenguaje que manejen ellos y el lenguaje que manejan ustedes. ¿Para qué? Para poder encontrar un equilibrio en la información que están transmitiendo y esto se pueda comprender. El morfosintáctico tiene que ver con la estructura, el orden que yo le doy a estas palabras dentro de un relato y es lo que me permite justamente poder lograr impactar a través de la historia que yo estoy eligiendo contar de esta manera a las personas que me están escuchando, ¿ya? Y por último, pero uno de los más importantes también, es el nivel pragmático del lenguaje. Y acá, súper importante para ustedes porque es todo lo que vincula el contexto, ¿ya? Ustedes tienen que toman una misión, toman un rol dentro de los viajes turísticos. Entonces, acá tiene que ver mucho su actitud corporal, cómo se mueven, si es que están nerviosos o no, las manitos. Ustedes trabajan mucho con la comunicación, son comunicadores. Entonces tienen que aprender estrategias para poder lograr llegar a los pasajeros, a quienes toman sus rutas, y poder comprender el contexto de cada uno. Quizás, ejemplo, Sofía es una mujer que es geóloga, es mucho más seria, tiene 60 años y viene en búsqueda de obtener información para aprender más de esta zona X. Pero también en la misma ruta nos tocó con Francisca y con Camila, que son dos amigas de 25 años que dieron un video que hicieron unos de sus compañeros en internet y que les encantó esta zona y querían venir a conocer para disfrutar la experiencia. Pero ellas son mucho más risueñas, ¿cierto? Más buenas para el chiste. Uno desde el pragmático del lenguaje tiene que lograr saber conectar con ambos, no perdernos dentro de la ruta turística y también mantenerlos regulados de cierta forma, ¿cierto? Para no pasar a llevar a nadie. Entonces, cuando nosotros comprendemos los niveles del lenguaje desde esta vereda, nos permite poder tener las herramientas para prepararnos mucho mejor, porque ustedes también van a tener que gestionar. Yo les decía mucho a los chicos en clases que cuando uno trabaja en esto, la ruta la hace completa. Desde cuando te van, bueno, lo vemos más adelante, ¿cierto? Cuando cotizan, cuando uno vende, los tips que le da a la hora de llegada, las indicaciones, el mapa, cuando llegan, ¿cierto? La bienvenida y después, cuando ya se van, la fidelización de su cliente, la postventa, evaluar cómo fue el servicio entregado, ¿verdad? También en el camino tenemos amigos. Si ustedes tienen una ruta, ¿cierto?, que pasa por la casa de la señora Juanita y la señora Juanita justo pasan por ahí en un horario que es de comida. Entonces, a ustedes se les ocurre, oye, pero podríamos decir a la señora Juanita, me voy a pasar a presentar. La próxima vez le voy a decir, oye, mira, señora Juanita, ¿cómo está? Yo trabajo en turismo, yo voy a estar pasando por acá una vez al mes o una vez cada 15 días, o de repente cuando me salgan rutas, y le quería contar que estoy haciendo esto, bla, 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 yo vivo en tal parte, y uno toma confianza con la persona, cuenta su historia, ¿cierto? Después que uno ya logra este vínculo,
Uno le puede ofrecer, bueno, le puede decir que la va a pasar a saludar, o le puede decir, ¿sabe qué le quería preguntar? Si es que usted nos podría hacer unas sopaipillas y yo se las compro, y a la vuelta las pasamos a buscar. Después, si se van entrando en confianza, le podrían decir, si es que podemos hacer un mate criollo acá en su casa, yo traigo las cosas, no sé, preparar. Uno tiene que ser súper creativo y también poder proponer, pero con las herramientas y las estrategias para poder proponer actividades, porque uno va educando todo lo que se encuentra alrededor de uno. Ya cuando lo que les comentaba, el rol mío dentro de esta empresa era tour leader, y el tour leader era el que gestionaba todas las actividades que iban a hacer los pasajeros dentro de alguna ruta. Entonces, yo recibía a la gente, por ejemplo, en Buenos Aires y terminaba en Río de Janeiro. Eran, no sé, 7 días, 14 días. Todos los viajes eran distintos. Entonces, en todos esos días que yo pasaba con ellos, yo iba a ciertos lugares que me daban más confianza. Yo iba a restaurantes donde yo sabía que la atención al cliente era buena o donde yo sabía que hablaban inglés. O yo iba al mismo restaurante o a los restaurantes que me recomendaban, me presentaba, decía lo que estaba haciendo, les contaba que iba a estar pasando por aquí cada cierto tiempo. Y bueno, que yo propongo este tipo de experiencias turísticas, que me gustaría venir más seguido a este lugar y que me gustaría que ellos también pudieran, ¿cierto? Poder atender a nuestros clientes como nosotros esperamos, pero siempre con la buena onda, o sea, nunca de una forma demandante. Acá es súper importante lo que les decía recién, el tono de la voz, cuando uno va a hacer una petición, cuando uno va a gestionar, porque finalmente todas esas alianzas que tú tengas es lo que te permite que tu ruta completa sea espectacular y es lo que hace que tu cliente esté feliz, que se sienta seguro. No que lo dejaron tirado, diga, listo, chao, nos vamos. ¿Y dónde podemos comer? No, no sabemos. Adiós. No, porque eso también forma parte de la experiencia. Y una mala recomendación en un restaurante donde tú esperas que sea algo agradable, te puede matar el día. Yo creo que a todos nos ha pasado que en un restaurante te han atendido mal y te echó a perder toda la comida, aunque la comida esté buena. Entonces, tenemos que preocuparnos de esos detalles, ¿ya? Bueno, acá ustedes estos ya los tienen, ¿cierto? Los vamos a pasar por alto. Y esto mismo, el cliente vive el viaje 3 veces, cuando lo planifica, cuando lo vive y cuando lo recuerda. Y ustedes pasan a formar parte de todo eso porque finalmente cuando lo planifica, quizás ahí ustedes estuvieron compitiendo con más personas, ¿cierto? Ellos estaban cotizando, buscando experiencia, pero se quedaron con ustedes. Entonces, ahí va la primera, ya cuando lo vive, ¿cierto? Cuando ustedes lo reciben, las sugerencias que les hagan, las historias que les cuenten y, obviamente, cuando recuerdan este viaje, ¿ya? Vamos a ver acá. Bueno, lo mismo que les decía, que tienen que tomarse el tiempo para elegir qué es lo que van a decir, cómo lo van a proponer, ¿cierto? Cómo lo van a decir. Acá hablábamos un poco de que estudiaran cuáles son las competencias que tienen ustedes para poder identificar qué es lo que los diferencia y cuál es su propuesta de valor, ¿cierto? Eso lo tienen ustedes, lo pueden revisar. Esto mismo, ¿cierto? Conocer a tu competencia no es para temerles, es para entender dónde estás. Acá está bien explicado el modelo de negocios, que es cuando ustedes le venden, no sé, supongamos, un viaje, una actividad a una empresa, cuando se la venden directamente a un cliente a través de Instagram o cuando le ofrecen un proyecto a la municipalidad, por ejemplo, y que puedan levantar algún tipo de actividad, ¿ya? Vamos a ver por acá. Entonces, es muy importante qué vas a decir, por qué lo vas a decir y para qué lo vas a decir. Y esto cabe, ¿cierto?, tanto dentro de las experiencias turísticas como la comunicación que van a tener con los pasajeros, como con sus proveedores, ¿cierto?, con sus alianzas, con las rutas que estén diseñando. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algo muy importante que uno no es consciente, que es de la comunicación no verbal. Entonces, veamos las siguientes imágenes. Esto ocurre un montón, y no ocurre porque la gente quiera ser mala, ocurre porque justamente falta preparación en esta materia. Ustedes siempre tienen que estar preparados, tienen que demostrar prolijidad. Para eso, justamente como decíamos, hay que prepararse y eso también les da confianza y les permite pasar de este tipo de actitud a este tipo de actitud, ¿cierto? Aquí como muy bien está este compañero, de actitud positiva, alegre, entusiasta. Uno tiene que transmitir confianza, motivación, alegría, ¿cierto? Bueno, acá
Mirar a los ojos a las personas cuando alguien te esté explicando algo, darle confianza. A veces las personas no te van a contar si les pasó algo incómodo o si sienten duda o que quieren ir al baño, por ejemplo, frente a todas las otras personas. Te lo van a decir un poco más en privado y para eso tú tienes que estar ahí dispuesto a escuchar. Tips para eso: sonreír, ¿cierto? Mirar a los ojos, abrir el cuerpo, mostrar las manos, confiar en la voz. Nosotros aquí hablamos también mucho de la respiración profunda, respiración diafragmática. Es súper importante poder trabajarla. ¿Para qué? Para que podamos producir la voz. Lo mismo, cuando uno está hablando, ¿cierto? Uno necesita tomar aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno no respira, muchas veces se queda sin aire en la mitad de lo que uno está hablando. Y eso se puede traducir en ansiedad. Y ahí quizás podemos perder un poco la confianza del otro y nos ponemos ansiosos nosotros también. Entonces la respiración consciente te ayuda a mantener una buena postura, a poder hablar claro, pausado, proyectar la voz de una mejor manera, manejar el volumen de nuestra voz, evitar muletillas, regular la ansiedad y nos da seguridad, súper importante. Y sobre todo también porque a veces les va a tocar gestionar situaciones desafiantes. Entonces, siempre mostrarse calmo y entrenarse para estar calmo. Acá les dejamos una imagen, ¿cierto? Que para tomar aire, lo mantienen arriba y luego van con el círculo. Acá, esto ya lo tienen. Esto ya lo tienen. Yo les hablaba siempre mucho que antes de participar de actividades en las que uno tiene que trabajar con el cuerpo, con la comunicación, con la credibilidad de otros también, no está nada de mal trabajar un poquito lo que es la musculatura para poder articular mejor los sonidos, movimientos de cabeza-cuello, para poder ser muy claros. Yo les recomiendo mucho que trabajen las vocalizaciones. A, I, O, U, A, I, A, U, I, A. Siempre antes de hablar frente a muchas personas, o cuando tú tienes que capacitar, o cuando tienes que justamente hacer un guiado, te ayuda mucho relajar los músculos del rostro, estirarlos, porque después modular te sale mucho más sencillo. Lo mismo con el cuello. Y acá, esto es súper importante, ya estamos llevando al final, practicar la improvisación. Puede ser que les vayan a hacer muchas preguntas difíciles. Y hay muchas cosas que uno no va a saber. No tienes por qué saberlas todas. Ya, obviamente hay cosas básicas que sí, pero hay otras que no. Entonces, uno también tiene que saber preparar una respuesta responsable y atingente que te haga sentir cómodo o cómoda a ti, para poder decir que hay algo que en este momento no tienes la respuesta, pero se la vas a buscar después. Cuando alguien te pregunta algo difícil, o lo que sea que tú no sepas, tú anotas esa pregunta. Después del viaje, tú buscas, antes de despedirte, ¿cierto? Lo buscas y les entregas la información. Pero para eso tú tienes que también tener algún tipo de respuestas para poder decir que en este momento no la manejas, o esa es que esa es una parte súper técnica de este y lo que vamos a hacer, vamos a revisarlo después. Ustedes tienen que buscar su esquema, como su protocolo interno de comunicación ante este tipo de preguntas o situaciones. Practiquen improvisar. Pídanle a ChatGPT, pídanle. Necesito que desde esta ruta turística que yo diseñé, donde promuevo esto, esto y esto, quiero que me hagas una lista de 30 preguntas difíciles que me podría hacer un pasajero. Y así uno se va armando un listado de preguntas frecuentes, ¿cierto? Y te las empiezas a estudiar. Y así te las empiezas a aprender, ¿ya? Y lo mismo, o sea, de repente uno tiene que estar despierto a las oportunidades que se te puedan presentar en la ruta. Chicos, siempre preséntense con el conductor del bus, preséntense con el auxiliar del bus, pregúntenle sus nombres, anótenlo en sus teléfonos, acuérdense de las personas, digan quiénes ustedes son, siempre saluden porque ellos son aliados del camino. Lo mismo, la señora Rosita que tiene el negocio en tal lugar, el restaurante tanto, siempre saluden, aprovechen de presentarse, de hacer redes, porque el día de mañana son esas personas las que forman parte de su experiencia turística, ¿ya? Bueno, acá hicimos un juego, ¿cierto?, de formación de pitch, de presentarnos, y bueno, los tips que les puedo dejar de esto es: trabajen ejercicios de respiración, concienticen el ritmo y la entonación de su habla, porque uno no siempre habla plano. La idea es que uno tenga cierta melodía al hablar, que eso es lo que hace que las personas te tomen atención. Practiquen la lectura en voz alta, practiquen respirar, practiquen las pausas, practiquen las exclamaciones, practiquen un poquito el humor también. El humor es un recurso maravilloso para utilizar en estos contextos. Entonces, identifiquen algunos chistecitos, por ejemplo, cuando alguien, no sé, llegó tarde o hay ciertas
situaciones que pueden ocurrir en el viaje, que uno puede utilizar eso para poder conectar con las personas, ¿ya? Pero para eso tienen que sentirse seguros con ustedes mismos. Traten de evitar, ¿cierto?, comerse las vocales o las consonantes. Traten de mejorar su vocabulario personal y profesional. Perfeccionen su lenguaje técnico, digan trabalenguas, regulen la velocidad de su habla, mírense, graben sus bienvenidas, grábense. Hola, bienvenido, mi nombre es tanto. Recuerden que uno siempre tiene que presentarse cuando va a hacer un guiado turístico. Hay guías que de pronto por ir tan ansiosos no hablan nada. Hola, y después ya chiquillos, vamos a empezar con la actividad. Bueno, vamos a hacer esto, mi nombre es tanto, y no dan como la bienvenida. Entonces siempre uno tiene que tratar de romper el hielo y explicar. Y mi consejo acá, siempre anticipen todo lo que pueda pasar en la ruta, porque eso también a las personas les permite regular su ansiedad, ¿ya? Bueno, acá por supuesto, nosotros también hacemos entrenamientos grupales y personalizados, ¿ya? Así que cualquier cosita nos contactan, tenemos autorización aquí a sumar más para poder compartir nuestros servicios. La clave de todo esto, como bien dice acá, es el autoconocimiento, ¿ya? Y bueno, recuerden que el mundo no recompensa las ideas guardadas en un cajón, sino las que se presentan con pasión y convicción. Confíen en su historia, créansela. Espero que este taller breve ya les sirva y que puedan contar con todo nuestro apoyo. Aquí está nuestra información. Nos pueden seguir en redes sociales y un besito grande. Felicitaciones por este camino que están llevando. Sigan soñando, sigan creando, sigan innovando en el turismo, porque se los aseguro que este es uno de los países más lindos del mundo. Un besito. Gracias.